José Seaba Serrate es bastante más conocido que cualquiera de nosotros. Su personaje o sus reportajes icónicos en ámbito financiero, a Gordon Gekko, son conocidos por todos los que leemos algún medio periodístico económico en Argentina. Un economista de larguísima trayectoria, con una fortísima integración con el sistema bancario internacional y con los diferentes agentes económicos en el mundo. Obviamente conoce muy de cerca la Argentina, consultor de diferentes empresas e instituciones como la nuestra. Creemos que la charla de hoy es fundamental para entender lo que está pasando brevemente en el mundo y fundamentalmente en lo que podemos esperar para la Argentina en este contexto tan particular que nos tocó vivir, con elecciones raras para lo que suele ser un gobierno peronista y con una situación económica signada por desequilibrios crecientes. José, trata de explicar lo que viene. Bueno, gracias Aníbal, gracias por la presentación y gracias a ustedes por estar ahí. Empecemos hablando de la Argentina, vamos a hablar de las crisis gemelas que tiene Argentina, la política y la economía. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo antes de la elección y de lo que va a ocurrir después de la elección, y vamos a sentar una plataforma como para entender lo que viene, sobre todo de lo que causa mayor preocupación. La política manda sobre la economía, pero cuando la economía se queda sin reservas deja de obedecer, y yo diría que la economía, las finanzas son capaces de llevar a la política de las narices y a la sociedad de las narices de una manera no recomendable. Así que vayamos directo al grano. Empecemos con esta cita memorable de Alberto Fernández al Financial Times. Francamente no creo en los planes económicos. Muchas veces Alberto cambia de opinión, pero esta creo que es una opinión sincera y que define muy claramente el momento. No hemos tenido plan económico estos casi 2 años de gestión, pero sí ha habido un plan político que es el que permite que Alberto Fernández sea el presidente. Es este ensayo, es esta máscara de los Fernández, es esta creación de Cristina al ver que ella sola no podía llegar y que necesitaba el apoyo del peronismo para hacerlo, fundamentalmente de Massa, y Alberto Fernández fue el vehículo para instrumentar esto. Esto tuvo una etapa de auge en las PASO y en las elecciones generales del 2019, y esto tiene evidencias claras de declinación antes de cumplir los 2 años, y eso lo estamos viendo en las PASO del 2021. Para no entrar en el debate, a confesión de parte, tenemos estas declaraciones claras, nítidas, digamos, sin diplomacia, de Fernanda Vallejos, diputada oficialista. Este gobierno ya fracasó, y ustedes conocerán los detalles de esta declaración, que fueron muy, muy ricos. Esta realidad obliga a cambiar los planes. Los planes eran muy ambiciosos porque las necesidades del kirchnerismo y del Frente de Todos, del peronismo, digamos, son importantes. La vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos periodos de gobierno, había dicho Cristina Kirchner antes de las PASO, y es evidente que esto se complicó después de las PASO. Esta alianza, esta construcción de los Fernández, cuando el Frente de la Victoria se agota y no alcanza para la victoria, Cristina Kirchner amplía el Frente para la Victoria incorporando al peronismo. Y así surge el Frente de Todos, que es un frente construido para la victoria y que dio lo que se le pedía en el 2019 de una manera muy contundente. Pero que resulta que las PASO celebradas ahora nos traen la novedad de que el peronismo unido puede ser vencido. Y las PASO fueron un descubrimiento brutal, contundente. Piensen ustedes que se festejaba hasta el mismo día, domingo de la elección, un supuesto triunfo casi hasta las 8 de la noche. Esta alianza ha mostrado una enorme disfuncionalidad. Vayan y escuchen a Vallejos y ahí tendrán un detalle crudo, descarnado, ¿no? Hay una dificultad ahora de convivir en un frente que no garantiza la victoria, sino más bien parecería ahora garantizar la derrota. Y Cristina echó manos en el asunto, mostrando en última instancia quién tiene el poder político.
Y Alberto Fernández reaccionó airadamente, hizo un conato de rebeldía, eso se apagó también muy pronto, pero en algún momento dijo que esto era un intento de golpe palaciego. Ese intento claramente prosperó. Creo que no hay imagen más metafórica que esta que tuvimos por combinación de la política y de la naturaleza la semana pasada, ¿no? Que ver al frente de todos, reducido a 3 personeros, un candidato, Tolosa Paz, que en última instancia es la carta a la que se juega el frente de todos en la provincia, que es el bastión de su poder, y esa ventolina que se arma, la ausencia de gente, hablar sin que se escuche, la cosa borrosa. Si alguien ha visto la película del Rey, película de los años 80 de Carlos Sorín, sobre el rey de la Patagonia, un francés que se adjudicaba ser el monarca de la Patagonia, no hay nada más parecido, solo que esta vez la realidad está replicando, digamos, a la ficción y creo yo que superándola. ¿Qué nos dejaron las PASO, para ser breve? 3 cosas importantes. Una, se plebiscitó la gestión de Alberto y no la de Macri. La campaña basada en criticar a Macri tiene un problema, más allá de que la gente comparta o no las críticas a Macri, que Macri básicamente no era candidato, que Larreta lo desplazó muy rápidamente. Macri se fue a España a presentar un libro, quedó varado ahí y los movimientos en Cambiemos los lideró Larreta, los radicales tomaron sus decisiones, los candidatos de Macri se quedaron en Pampa la Vía sin poder presentar candidaturas. Patricia Bullrich, Pichetto, Macri, etc. Segundo punto, y más importante, que la Argentina no compra el modelo Venezuela. La Argentina compró la promesa de los Fernández, le dio un crédito muy importante en el 2019, le dio un mandato de 4 años, del cual restan 2, pero en las PASO ya mostró que ese crédito lo podía retirar de manera tajante y contundente, porque de alguna manera no le gustó la gestión o lo que hicieron los Fernández con el poder en este breve lapso. La unidad del peronismo, tercer elemento importante, queda claro que no garantiza per se el triunfo. Podemos juntar los votos peronistas, podemos ganar una elección en el 2019, pero resulta que ese voto se esfuma, desaparece, se muda, migra, no va a votar si la gestión es demasiado pobre, es hostil, y digamos la pandemia trajo encierros, restricciones, prohibiciones, el dedito apuntado, etc. Fotos como las de Olivos que mostraban que por un lado se decía una cosa, se predicaba para la población un cumplimiento estricto de las normas escritas por el gobierno que el gobierno no contemplaba para sí. Entonces esta es una novedad, no basta con juntar a todo el peronismo para ganar una elección. Y una novedad adosada a esto es que extrañamente esta creación, Cambiemos, esta otra coalición, es capaz de mantener en 3 elecciones seguidas un nivel envidiablemente alto de apoyo, en torno a los 40 puntos. Si bien esta es una PASO y en la elección general vota más gente, y la tradición histórica es que en la segunda vuelta de estas elecciones Cambiemos normalmente incrementa algo su voto. Así que tenemos un cambio muy importante en el poder y la evidencia de una destrucción acelerada, muy, muy rápida del capital político y sobre todo el capital simbólico, que es algo muy importante para entender lo que va a pasar. El capital simbólico del kirchnerismo, que era muy grande. Hay un problema entre el discurso y la realidad, hay un problema de identidad. El kirchnerismo tiene una cierta identidad y la realidad muestra otra cosa, el doble discurso queda a la vista. Por un lado hay quejas, esto no es peronismo o peronismo con hambre, no es peronismo, por citar una frase de Feynman, José Pablo. Por otro lado hay una rebeldía al descubrir esto. Por ejemplo, la pregunta de un periodista que no puede ser criticado por opositor, que
rajatabla le pregunta a Máximo Kirchner por qué tenés tantas propiedades, o un joven en La Matanza que dice que quiere ser como los políticos que lo están viendo, vago y chorro, o un alumno también en La Matanza replicándole a una maestra que lo quiere adoctrinar. Hay todo un movimiento por debajo, más allá, digamos, de lo que ha quedado reflejado en el voto, que muestra que hay un revulsivo, hay un cambio, hay un corrosivo importante, sobre todo en la juventud, que parecía estar abonada al kirchnerismo 4 años atrás, y ahora que resulta que el kirchnerismo ha perdido ese control, se le ha escurrido de entre las manos. ¿A qué estuvimos jugando todo este tiempo? Porque esta derrota se construyó con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, obviamente con dedicación a un objetivo errado y con muchos esfuerzos que obviamente molestaron al votante. Uno podría decir que estamos en una situación delicada, que el gobierno ha ido tejiendo solo, de manera tal de que el encierro ahora, cuando uno piensa el 15 de noviembre, es francamente complicado. Tomemos esta etapa emblemática de Clarín del 25 de marzo. Hemos estado jugando al cuento de la buena pipa durante muchísimo tiempo y eso ha tenido consecuencias. Por un lado, Guzmán negocia con el fondo, pero aparece Cristina, que es la vicepresidenta, pero este es un régimen vicepresidencial, el poder político lo tiene Cristina por encima del presidente. Ella ha elegido al presidente y ella tomó cartas en el asunto cuando vio la derrota a las PASO. Y Cristina dice, no podemos pagar la deuda. Y ahí hay una contradicción enorme. Ese mismo día, o el día anterior, Alberto estaba hablando con el presidente del Banco Mundial sobre la predisposición a hacer un acuerdo. Ese mismo día se anuncia que Argentina se va del Grupo de Lima, decisión que ya se había tomado antes, pero que ahora se hace oficial, se acerca al chavismo. Digamos, ¿dónde está la Argentina? ¿Dónde está el gobierno de la Argentina? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno de la Argentina? Simplemente prestándole atención a lo que dice, hay una maraña, hay una confusión, no queda muy claro. En su momento Néstor Kirchner dijo, no le presten atención a lo que digo, sino a lo que hago, y ese es buen consejo. 2 meses después, del 25 de marzo al 25 de mayo, en la fecha patria, el kirchnerismo produce una proclama, dándole prioridad a la salud y la vida, y esto significa, digamos, suspendamos la deuda, posterguemos los pagos de la deuda, al fondo, al Club de París, a los organismos multilaterales, porque la salud tiene prioridad. Menos de un mes después, esta es la etapa del 23 de junio de la Nación, se toma una decisión de pagar, contra todo lo que sostenía la proclama anterior, 430 millones al Club de París. Había vencido una obligación al Club de París, estábamos en el periodo de gracia y se tomó esta decisión. Esto está atado con alambre en el sentido que es un pago parcial, y el arreglo con el Club de París dice que vamos a solucionar el tema del vencimiento total antes de marzo, comprometiéndonos a tener un acuerdo con el fondo, que es lo que ha exigido el Club de París para refinanciar los vencimientos y darle más plazo a la Argentina. Es decir, llegado el límite, más allá de todo lo que se dice, el gobierno paga y ha pagado los distintos vencimientos con los organismos multilaterales, porque está muy claro que tampoco el gobierno, tampoco Cristina quiere un incumplimiento, no quieren un default. Esta estrategia de decir una cosa, hacer otra cosa, terminar pagando en último momento, tiene un límite. El límite está dado por la posición de reservas. Es difícil hacer el pago de diciembre de este año de una cuota, la segunda cuota que vence con el fondo. Es imposible hacer el pago en marzo repitiendo esta estrategia. Entonces estamos en una situación muy, muy delicada. ¿Qué tan sostenible ha sido esta estrategia a la que hemos estado jugando? Piensen ustedes que el gobierno asumió el 10 de diciembre del 2019, estamos promediando o avanzado el mes de octubre de 2021, hace mucho tiempo. La Argentina, desde el punto de vista del acceso a los mercados de capitales, pensando en el equity, ya ha sido declarada como standalone. Eso generó un shock, pero después entramos en la campaña, nos hemos olvidado un poco de esto, pero eso es un buen reflejo del aislamiento al cual nos ha ido llevando esta estrategia, si bien esta estrategia se ha cuidado de no ir a un default.
¿Estamos haciendo algo mal? Estamos haciendo las cosas muy mal si uno piensa que Pakistán, en esa misma liga, sigue siendo un mercado emergente, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los requerimientos que sufre Pakistán desde el 2018 por la Task Force de Acción Financiera, que es la que se ocupa, yo diría, de los aspectos de transparencia en los mercados, porque desde Pakistán se financia el terrorismo internacional, lavado de dinero a una gran escala, y Pakistán está dando explicaciones. Desde Pakistán ha operado claramente la recuperación, o desde Pakistán ha surgido el apoyo financiero para que los talibanes reconquistaran el país vecino de Afganistán, o sea, una categoría de actividades a la cual no se puede acusar a la Argentina, y mientras Argentina ha dejado de ser emergente, no ha caído a la categoría más baja, que es mercado fronterizo, y ha salido a una categoría hecha a medida de standalone, Pakistán sigue siendo emergente a pesar de todo eso. El gobierno le puso en el frente económico mucha atención y prioridad a la refinanciación de la deuda con los privados, no quiso un default, no quiso recortar el capital, lo que se hizo fue mínimo. ¿Y qué se consiguió? Correr todos los vencimientos, pero al correr los vencimientos no se aclaró el panorama hacia adelante, sino que se corrieron también las probabilidades percibidas de default, de manera tal que a 3 años, cuando empiezan los pagos de vuelta, la probabilidad que el mercado juzga tiene la Argentina de haber incurrido en un default está superando el 60%, un año después el 3/4 partes, digamos, de probabilidad se le asigna un default, y prácticamente el default se espera antes de que se cumplan los próximos 10 años. Es decir, hemos hecho una refinanciación de la deuda a los privados que no ha resuelto el temor de los mercados de que Argentina entre en un default, que lo ha corrido en el tiempo en la medida que ha corrido también los vencimientos, pero digamos, mirando los retornos de Argentina, que son equivalentes a los de 2 países de África sumados, está claro que lo que hemos hecho es prolongar la agonía y no resolver el problema. ¿Qué estamos haciendo mal? Muchas cosas, pero lo más llamativo es que la Argentina, cuando entra en crisis en el segundo trimestre del 2018, tenía un déficit de cuenta corriente de casi 6 puntos del producto. Hoy tiene un superávit de 1 punto del producto, y sin embargo seguimos perdiendo reservas. La gente sigue pensando en que va a haber una gran devaluación, es decir, no terminamos de estabilizar la situación a pesar de que hemos hecho un ajuste formidable que ha recaído sobre las espaldas del sector privado y que hace que efectivamente la Argentina no esté viviendo de la plata del extranjero, sino está viviendo de su propio esfuerzo, pero aún con su propio esfuerzo la gente no ve una salida incruenta de esta coyuntura. En el gobierno se dice, y se dice hace mucho tiempo, que se cerró el acuerdo con el fondo. Esto que ustedes tienen acá es una ilustración de agosto, pero no importa cuando leas esto, esto ha sido un elemento muy importante para la campaña, para evitar tener una corrida cambiaria durante la campaña. El gobierno ha dicho que esto está prácticamente finiquitado, que faltan algunos detalles, falta cambiar tal o cual elemento, digamos, de los estatutos o de las prácticas del fondo. El fondo ha guardado silencio, estas promesas se han estirado en el tiempo. Si volvemos a esa etapa del 25 de marzo de Clarín, seguimos en esa misma nebulosa, donde por un lado negociamos, por otro lado se dice que no se puede pagar, y no salimos, digamos, de ese enredo, con consecuencias que han sido muy negativas, no solo en lo político, en lo económico y sobre todo en la visión hacia adelante que hay sobre la Argentina. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, después de los resultados de las PASO, Cristina intervino muy fuerte el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Es algo muy llamativo porque esa intervención denota, revela el verdadero poder político que hay atrás,
de la presidencia de Alberto Fernández y de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, que han quedado marcados, digamos, como los culpables, entre comillas, o los responsables de la derrota a nivel nacional y en el principal bastión de poder en el que descansa el kirchnerismo. Pero lo más llamativo de todo no es eso, porque sabíamos que el poder anidaba ahí, la provincia de Buenos Aires obviamente la manejó el kirchnerismo. Lo más llamativo es que el kirchnerismo, que quiere torcer el rumbo, tampoco tiene gente propia para hacerlo, interviene, pero tiene que tercerizar esta búsqueda heroica de dar vuelta a los resultados en gente más alejada del kirchnerismo que Alberto Fernández, Massa o los que intervinieron en esto. Se lo ha traído a Mansur, se le hizo un ofrecimiento aparentemente a Uñac, ha salido en la foto negociando, dijo que no se llegó a un acuerdo, se lo trae a Mansur, y Mansur es un prototipo de político que está en las antípodas muy claras del kirchnerismo. Una cosa es el Eternauta, otra cosa es Mansur, que en casi todos los temas que han sido importantes para el kirchnerismo políticamente, Mansur tiene una posición encontrada en las antípodas, etc. Ya basta citar el aborto y muchos otros temas más. Eso no importó, pero eso ahonda la crisis de identidad, el doble discurso, y eso tiene consecuencias en el electorado importantes. Pero revela, por otro lado, que el kirchnerismo tiene el poder, pero no tiene la capacidad de llevar adelante la gestión, y en este caso concreto, la gestión de la campaña, que es algo tan importante. A nivel nacional y a nivel provincial han desembarcado los intendentes, encabezados por Insaurralde, cercanos a Máximo Kirchner, uno puede decir, pero que habían sido corridos, digamos, del centro de operaciones de la campaña. La provincia la manejó Kicillof en algunos aspectos, la parte política la manejó Máximo Kirchner, tenía la pretensión de presidir el PJ de la provincia de Buenos Aires, no lo logró y ese fue el primer fracaso político importante del kirchnerismo en la provincia. Ahí no participó Kicillof, el freno lo puso un intendente que se mantuvo en sus 13, Fernando Grey de Esteban Echeverría, y no pudo avanzar Máximo. Y la elección, el resultado, la factura se le pasa a Kicillof, pero está claro que el manejo político de la provincia es de Máximo Kirchner. Y también está claro que no es Máximo Kirchner quien se ocupa de liderar la reconquista, por llamarlo de alguna manera, sino que se ha buscado el apoyo de los intendentes. Y este es un dato muy importante, esta necesidad que tiene el kirchnerismo de tercerizar la gestión, en este caso un aspecto político, cuando uno piensa cómo va a ser el país el día después del 14 de noviembre. ¿Qué es lo que se está haciendo de acá a la elección? Uno diría más de lo mismo, más gasto, más emisión, porque obviamente no hay una capacidad de colocación de deuda que permita acomodar un salto adicional del gasto. Y combinado esa mayor emisión, esa mayor liquidez, que obviamente hace presión sobre los precios, con un control de precios, es decir, con un parche más fuerte, pero que en última instancia control de precios hemos tenido a lo largo de todo el kirchnerismo ya hace muchos años, siempre sin resultados, pero ahí hay una voluntad, no diría envidiable, si hubiera estado aplicado algún otro fin más noble, envidiable de persistir con esta estrategia que viene fracasando desde mucho antes que existiera el peronismo, digamos, desde la época de Diocleciano en la antigua Roma. ¿Va a funcionar este plan de ponerle plata en el bolsillo a toda la gente? ¿Va a alcanzar esta generosidad que parece no tener límites, pero que todo el mundo sabe que se acaba, que tiene una fecha cierta de expiración el 14 de noviembre? El gobierno anuncia que va a repartir muchísimo dinero, lo lógico es hacer un anuncio más grande que lo que efectivamente se va a hacer, pero ¿va a funcionar esto o no va a funcionar? Yo creo que lo primero que hay que entender, que esta etapa de jubileo empezó hacia fines de mayo, junio, que esto ya se estaba haciendo, ahora se lo va a hacer con más intensidad, pero que esto ya se estaba haciendo, y su impacto político de lo que se hizo antes de las PASO puede ser medido. El índice de confianza que mide la Universidad Torcuato Di Tella registra un salto muy importante del 9% de la confianza del consumidor
en el mes de julio. Es un salto excepcional que se completa con otro salto del 5% en agosto, del 1,9% en septiembre, que hace que ya en agosto toda la caída de la confianza del consumidor que había ocurrido en el año se revierta y la mejoría adicional de septiembre lleva a los niveles de confianza que había en el consumidor en mayo del 2020, cuando uno podía decir que políticamente Alberto estaba en la cima de su mejor imagen. Cuando arrancaba la pandemia, convocaba a él a todos los gobernadores con un mensaje relativamente amplio y la sociedad se hacía eco y favorecía eso. Es decir, estas mejores condiciones, más dinero, créditos para comprar electrodomésticos, el ahora 24, muchas de las cosas que se hicieron en junio, julio y agosto, tuvieron, digamos, una gran repercusión en la población y el consumidor anotó, acusó recibo de ese cambio. Pero cuando uno mira ese mismo consumidor como votante, cuando se expresa en términos de cómo ve al gobierno, la confianza del gobierno no deja de caer aunque levante la confianza del consumidor. Hay una separación muy clara entre lo que es enfrentar a lo mejor una mejoría en la paritaria salarial, ver que se puede adquirir bienes a plazo, a tasas muy bajas y que eso es conveniente y que hay buenas condiciones para comprar una heladera, eso es una cosa. Otra cosa es pensar por eso que hay que votar al gobierno. Y esta medición mostró hasta las PASO un divorcio muy claro. Ahora se va a enfatizar, se va a buscar hacer el apoyo económico mucho más intenso en condiciones que todo el mundo sabe que son críticas y que no se van a poder mantener. Vamos a ver hasta dónde eso alcanza. Un elemento devastador, creo yo, para la imagen, la reputación y la intención de voto del gobierno es claramente la inflación. La última lectura ha vuelto a mostrar la inflación cómodamente por arriba del 3%, nunca la inflación núcleo bajó de 3%, la interanual está cómodamente instalada arriba del 50%, a pesar de que tenemos pisado el dólar con un esquema de devaluación que evoluciona a un ritmo que inclusive ha sido inferior al 1% mensual, estamos acumulando de alguna manera algún atraso cambiario ya importante. No hemos hecho los ajustes de tarifas que estaban contemplados en el presupuesto y que querían mantener al menos el valor real de la tarifa. Hay un gran atraso tarifario y hemos tenido controles de precios bajo distintas modalidades, ahora pasamos a otro. Es decir, hemos estado pisando parte de la dinámica inflacionaria y esa es una inercia que tarde o temprano va a volver a aparecer. Aún así, la inflación está a un nivel altísimo. Ha dicho Martín Guzmán que la Argentina está en un proceso gradual de desinflación, lo dijo en agosto y claramente esto revela algunos de los aspectos del discurso de Guzmán que hay que tomar con pinzas, con mucha seriedad, con ese tono pausado y reflexivo que lo caracteriza. Nos avisa que la Argentina se está desinflando, pero él hablaba de los precios y uno ve que la desinflación es más bien de todo el armado político, de la sociedad y que obliga a armar de vuelta. Es decir, se ha pinchado un globo y en ese sentido la desinflación no ha sido gradual, sino ha sido abrupta después de las PASO. ¿Qué hay que hacer para complementar un plan que consiste en emitir más? Bueno, ha habido que apretar de vuelta el cepo cambiario y poner restricciones importantes, no solo sobre el dólar financiero, básicamente ha sido necesario ajustar y pisar las importaciones, ajustar la modalidad de pago a la vista, digamos, de las importaciones y cerrar, digamos, las importaciones en el corto plazo. Esto lo que revela es que nos hemos quedado sin reservas y estamos perdiendo reservas muy peligrosamente. Y el cepo, que está ahora en su enésima versión, es básicamente un cepo al funcionamiento de la economía que, como ustedes saben, requiere
digamos, reservas, y entonces estamos ajustando y apretando ya el funcionamiento, uno diría, normal de la economía, básico de la economía productiva. Esa carta de un productor de neumáticos a su cadena comercial lo revela muy claramente. Se puede alardear del éxito en la regulación cambiaria, porque si uno cuenta los dólares, desde que se tomaron estas medidas, el Banco Central ha logrado incrementar en 500 millones de dólares las reservas. Otras veces que se hicieron estos golpes de furca ha sido así. Sabemos que eso dura un tiempo, después de alguna manera el cepo vuelve a perder eficacia, y esto no nos debería extrañar. El cepo puede tener algún resultado, pero claramente esos resultados decrecen en el tiempo, decrecen con la intensidad de su utilización, y eso es algo evidente también. ¿Cuán sostenible es todo esto? Miren el gráfico de reservas netas, propias y ajenas, que tiene el Banco Central. La situación muy delicada que tuvimos el año pasado, un elemento, digamos, que a veces se olvida. Un año atrás, cuando el dólar llegó a 195 pesos, el gobierno reaccionó, Cristina reaccionó con una carta muy vehemente, y a Martín Guzmán se le encomendó la tarea prioritaria de controlar ese tema, cosa que ha hecho, porque el dólar ha vuelto a esos niveles ahora, pero ha pasado un año, y un año donde hemos tenido una inflación del 52%. Los niveles de reserva fueron muy, muy bajos. Pensemos que en estas reservas netas está el oro, que obviamente no es líquido, y la posición de oro fluctúa en un valor de 3.500 millones de dólares, o sea que las reservas líquidas, cuando uno tiene reservas netas con una cifra, por ejemplo, como 3.300, es muy probable que cuando se atienden salidas de reservas se esté dejando ya un vale de caja, se estén usando reservas líquidas que no son propias, que son parte, por ejemplo, de los encajes de depósitos en moneda extranjera. Después vino un milagro, el viento de cola, que es curioso hablar de una situación internacional tan favorable para la Argentina, cuando esto prácticamente no se percibió de ninguna manera en la primera mitad del año, y en la manera que hemos visto con un repunte de la confianza del consumidor, gracias a que el gobierno empezó a repartir una parte de esos dividendos. La posición de reservas internacionales incrementó, el gobierno pudo comprar reservas de ese alud, de ingresos de divisas que no estaban previstos a fines del año pasado, y que fueron el fruto, básicamente, de mejores precios internacionales, lo que le permitió a la balanza de pagos argentina hacerse de 10.000 o 12.000 millones de dólares extra, con el mismo esfuerzo de trabajo, pero gracias a los mejores precios. Y después tuvimos esa decisión que estaba bloqueada por la administración Trump, habilitada a partir de noviembre por la nueva administración Biden, y que permitió que el Fondo Monetario Internacional ampliara la emisión de derechos especiales de giro, y por nuestra parte en el capital, digamos, del fondo, nos permitió hacernos de 4.300 millones de dólares, el equivalente, en derechos especiales de giro. Hemos tenido un shock, una fortuna, maná que ha llovido del cielo, de prácticamente, uno diría, unos 15.000 millones de dólares o más, y sin embargo, después de haber hecho, digamos, un pico en las reservas netas, vuelven a caer las reservas netas, y hemos tenido algún repunte actual, pero estamos con reservas líquidas propias en un nivel muy bajo, uno diría en torno a los 1.500 millones de dólares, que es una cifra inferior al monto del próximo vencimiento que tenemos con el fondo, que son más o menos 1.900 millones de dólares más intereses. Fíjense el comportamiento como variable de control de los bonos soberanos. Acá perdemos reservas, cae el valor de los bonos soberanos en dólares, hay una recuperación, tenemos una caída, y este último repunte, porque hemos ajustado un poco el torniquete del cepo, no alcanza a levantar el valor de los soberanos. Claramente esto está apuntando al 15 de noviembre. Ha dicho Juan Mansur, que es el nuevo hombre estrella, digamos, hombre orquesta a cargo de la jefatura de gabinete y a cargo de conseguir una resurrección electoral desde las PASO a la elección general,
ha dicho ojalá Dios nos ayude porque esta vez realmente nos hace falta, y creo que Mansur, que ha estado muy dinámico, muy activo, de ninguna manera exagera. ¿Qué es lo que viene en este contexto? Hagamos un ejercicio al revés. Pensemos muy fríamente qué deberíamos esperar de un año como el 2022, después de los resultados electorales y después, digamos, de 2 años de desempeño de la economía argentina. Claramente tenemos una disyuntiva por delante, dada la posición muy débil de reservas y, y la dinámica decreciente de las reservas del Banco Central. Vamos a un acuerdo con el fondo, hemos estado hablando estos 2 años de eso, sí o no. O no vamos a un acuerdo ahora, pero más tarde sí. Lo que no tiene ninguna escapatoria es un nuevo régimen cambiario. Eso ha quedado en evidencia con este nuevo apretón del cepo. Eso queda en evidencia con la pérdida de reservas, con la situación de vencimientos rígidos que tenemos que afrontar. Y desde ya con una situación política también muy compleja. O sea que vamos a tener nuevas reglas cambiarias después de la elección, con el fondo, sin el fondo, vamos a tener mar de fondo en los dos escenarios. Acordémonos que Macri hizo un acuerdo con el fondo y la primera versión hubo que cambiarla al cabo de un mes, porque tampoco el acuerdo con el fondo es un sinónimo de paz cambiaria o de resolución de todos los problemas. Puede el propio acuerdo en su configuración generar, sobre todo en el mercado cambiario, todavía turbulencias adicionales que haya que enfrentar en el caso del gobierno de Macri, con una segunda versión del acuerdo, y hemos visto que aún así el tipo de cambio sobre el final del periodo de Macri volvió a entrar en turbulencia. ¿Qué es lo que hay que hacer un año como el 2022? Bueno, básicamente hay que sacar mucha de la basura que está bajo la alfombra. En la medida que no tengamos reservas hay que sincerar la situación. Lo óptimo es hacer el ajuste que ha sido tradicional en los últimos años, en los años no electorales. La clave de un año no electoral es reacomodar las cargas para preparar la campaña del año siguiente, que es el año electoral. Es decir, el año que viene lo que hay que hacer es reacomodar las cargas para generar un espacio de maniobra para el gobierno para poder competir con chances en el 2023. Esto es lo que tiene que resolver el kirchnerismo. ¿Lo va a aceptar? ¿No lo va a aceptar? ¿Va a querer dilatarlo? ¿Va a poder dilatarlo sin reservas? Ahí ya las órdenes que da la política, la economía, los mercados no le responden. Y la reacción de los mercados y de la economía suele ser la que lleva a la rastra a la economía, a la política, le guste o no le guste. Con el fondo, con un acuerdo con el fondo, lo que vamos a tener son cambios en la política fiscal y monetaria actual, bastante claros, un programa de estabilización y un ancla que jugará su rol más tarde o más temprano, que puede fracasar, que puede generar situaciones por algún tiempo de bastante volatilidad, que no garantiza el acuerdo con el fondo el éxito, menos el éxito inmediato. Sin el fondo, lo que vamos a tener, supongamos en una situación de atrasos con el fondo, una crisis, quizá una crisis intermedia, no terminal, y muy probablemente el acercamiento posterior al fondo, con lo cual la decisión de no ir al fondo y tratar de remar en solitario la situación, probablemente desemboque con un acuerdo más tarde con el fondo y en el medio con un shock, un proceso de corrosión de la confianza y un efecto negativo sobre el producto todavía más grandes, amén de la pérdida de tiempo. Un elemento muy importante es pensar en cómo se va a posicionar el país frente a esta coyuntura. Hay que entender qué es lo que se habló con el representante de Biden, Jake Sullivan, cuando estuvo acá, qué es lo que se está negociando con Biden, qué es lo que se puede cerrar con Estados Unidos, que es el accionista con poder de veto en el fondo, y obviamente si queremos que el acuerdo tenga
algún sustento político. Esa es la negociación clave. Eso no evita que haya que seguir un programa con el fondo, que uno podrá decir es más exigente o menos exigente, pero que va a tener que ajustarse a las formalidades del fondo. La idea de buscar otro prestamista de última instancia que no sea el fondo se ensayó, tenía más chances de éxito en el 2015 que lo que tiene ahora. La idea de ir a buscar apoyo en Rusia se intentó y se está intentando de vuelta, pero entendamos que Putin ni siquiera nos envió la segunda dosis de la vacuna Sputnik y lo que le estamos pidiendo es algo mucho más complejo. China, el último año de Cristina fue una rueda de auxilio muy importante a cambio de contratos muy importantes que consiguió China. Pero China, si uno toma en cuenta las decisiones concretas, no lo que se dice, pero lo que ha hecho China, yo creo que no hay mensaje más potente que ver que la compañía petrolera china Sinopec vendió sus activos en Argentina, se fue de vaca muerta y se dedica a otra cosa. La realidad es que ni Rusia ni China están dispuestos a jugar un rol que sí hacían algunos años atrás, pero les ha ido mal prestando y metiéndose con un criterio político en lugares, en espacios, con líderes que los mercados habían excluido por su extrema peligrosidad. Ellos entraron en muchos de estos mercados, China en muchísimos mercados africanos, pensando que el carácter político de la relación los ponía a salvo de los problemas financieros o de los problemas económicos, y que eso era una distinción con respecto a los mercados que podían usar a su favor. La realidad la ha demostrado que ellos han entrado ahí, han prestado, han perdido plata, no han podido cobrarse, son ahora acreedores de largo plazo. Y nadie, ni Xi Jinping ni Putin, están hoy en la misma voluntad y en la misma actitud de operar como prestamistas de última instancia de países que han sido rechazados o que no tienen un acuerdo por la vía, nos llamaría, convencional. La gran duda que uno tiene en rigor sobre el día después del 14 de noviembre, sobre el 2022, es si nos hará falta chocar contra la pared para tomar una decisión. Si vamos a evitar un choque frontal y minimizar pérdidas, o si va a ser necesario para que la política tome una decisión, la evidencia, digamos, de una crisis sin ninguna señal de duda. Cuando Máximo se pregunta si un laboratorio, por Pfizer o por los americanos, nos obliga a cambiar todo, ¿cómo vamos a hacer con el fondo? Uno podría decir, bueno, hoy las vacunas que estamos recibiendo son las vacunas de los laboratorios que Máximo criticaba. Así que Máximo puede decir una cosa, la realidad puede empujar a tomar otras decisiones. Cuando Máximo insiste con que la deuda del fondo no se puede pagar en 10 años, tiene razón. Uno puede estar endeudado con el fondo durante plazos mayores que 10 años, simplemente tiene que ir renovando los acuerdos, pero si uno está empeñado en conseguir un acuerdo por más de 10 años, eso no existe en el catálogo, en el vademecum del fondo, y el fondo tampoco tiene ninguna intención de cambiar sus estatutos e incorporarlos para satisfacer las necesidades argentinas en los tiempos que Argentina necesita. Entonces, si vamos por este discurso, chocaremos contra la pared y después aceptaremos otra cosa. ¿Dónde estamos parados con el fondo? Es el cuento de la buena pipa. Para Alberto, esto está tomado los primeros días de septiembre, el acuerdo está cerrado, pero falta bajar tasas. ¿Qué tasas? Los sobrecargos que paga Argentina, porque ha tomado del fondo un endeudamiento que está por encima del tope convencional. ¿Cuándo podrá llegar esa definición? Esa definición ya ha llegado de manera informal. El fondo ha dicho que no está dispuesto a bajar los sobrecargos. El acuerdo es prioridad. La semana pasada estuvo Mansur apoyando a Guzmán, hablando con inversores de Estados Unidos, que en rigor, si uno se fija bien, son inversores argentinos que manejan dinero de los fondos de Estados Unidos. El inversor internacional no argentino ha perdido el interés en la Argentina. Pero el mensaje es que un acuerdo con el fondo es una prioridad de esta gestión. Los empresarios que se reunieron con Alberto Fernández la semana pasada escucharon de Alberto Fernández la afirmación ante una pregunta que hizo, si no me equivoco, de Narváez, que Cristina apoyaba la idea de un acuerdo con el fondo. Pero este es el cuento de la buena pipa.
Apoya a Cristina en uno de los 3 actos del Día de la Lealtad, el primero, el que hizo el kirchnerismo, con la gente de la Cámpora, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Cristina dijo: Perón nunca dejó entrar al fondo, Néstor a los 2 años le pagó todo. Si esa es la vara, esa vara el gobierno no hay manera que la cumpla. ¿Qué dijo Máximo? Que es el que más insiste en el libreto, digamos, de confrontación: cada dólar que se destina al pago de la deuda con el fondo es un dólar menos para el pueblo, cada dólar que se va al fondo es un dólar menos en salud, en educación, en el sector privado. El daño es muy profundo y es ocultado por los medios. Apoya a Máximo, apoya a Cristina. Es esta la prioridad, pero está sujeto a estas prioridades políticas. No podemos saberlo a ciencia cierta y nos conviene ajustarnos a la recomendación de Néstor Kirchner. Prestemos atención a lo que se diga, pero en el fondo lo que tenemos que considerar es lo que efectivamente se hace. El fondo, como dije, le bajó el pulgar al reclamo de Argentina de recortar los sobrecargos de tasa. Lo dijo en una reunión informal, pero lo dijo y fue propalado, digamos, internacionalmente. ¿Qué hizo la gestión de Guzmán? Ir al G20, plantear el mismo tema, conseguir un apoyo de los países del G20. Pero entendamos que al G20 no le debemos el dinero, que el dinero se lo debemos al fondo, el fondo lo va a reclamar de acuerdo a sus estatutos. Si no cumplimos, si no pagamos, porque no queremos hacer un acuerdo hasta que se resuelva esto, y esto no se resuelve favorablemente, vamos a entrar en atrasos con el fondo, y eso el G20 mucho menos lo va a apoyar. En el fondo hemos estado girando en torno a una gran cantidad de ficciones que ha alimentado el propio Guzmán, inclusive la parte técnica de la negociación, la que entiende de qué se trata la negociación, para atender una demanda de tribuna, una demanda que uno supone que está basada en una persona o en 2 personas, quizá Cristina y Máximo. Hemos dicho que queremos un acuerdo con 20 años, a 20 años, y si no, no hacemos acuerdo. Acuerdo a 20 años el fondo no tiene ni va a tener en el corto plazo. Podemos tener un acuerdo a 20 años haciendo acuerdos cortos y renovándolos al vencimiento. Eso Argentina ha sido un especialista y un cliente reiterado del fondo, y si uno suma los años, hemos superado con exceso estos 20 años. Guzmán dijo que el gobierno no está negociando reformas estructurales con el fondo, pero está pidiendo un acuerdo de facilidades ampliadas, y el acuerdo de facilidades ampliadas es un acuerdo diseñado que concede plazos más largos de repago para que se puedan hacer las reformas estructurales. Lo importante de un acuerdo con el fondo es hacerlo bien más que rápido, dice Guzmán. La realidad es que lo importante de un acuerdo con el fondo es hacerlo. Nadie sugeriría hacerlo mal pudiendo hacerlo bien. Pero si el acuerdo fuera malo, es mejor un acuerdo malo, pero tenerlo, que no tener un acuerdo bueno. Es decir, la lentitud ha pasado enorme factura, como hemos visto con la pérdida de reservas. Es un taxi demasiado caro, afecta la confianza en la Argentina y eso le pone un costo enorme, y en la pandemia ha sido un costo diferencial tremendamente negativo para Argentina. Se esperaba una crisis crediticia después del shock de la pandemia. No existió, no hubo crack bancario ni nada, a diferencia de lo que fue la crisis con Lehman. El shock frontal de la economía real mundial fue el más fuerte que sufrió la economía mundial en toda su historia. En solo un mes Estados Unidos perdió 20 millones y medio de puestos de trabajo. El 14%, poco más del 14% del mercado laboral se destruyó en el mes de abril del 2020. Uno imaginaba un shock crediticio formidable golpeando a las compañías de las economías avanzadas y obviamente llevándose puesto a otros sujetos con menos espaldas, incluyendo a los países emergentes, a los países de América Latina. No solo ese shock no ocurrió, no hubo una contracción del crédito, a diferencia de lo que sucedió con Lehman, hubo una ampliación del crédito, y a los pocos meses vimos a todos los países latinoamericanos pudiendo acceder a los mercados internacionales, a tasas tan bajas como 3 o 3,5 que pagó Perú a plazos largos, pudiendo tomar esos fondos para atacar los problemas de la pandemia con financiamiento extra. Nosotros no pudimos participar porque estamos enfrascados en este tema que no tiene solución. Así que la rapidez es mejor que la propia calidad del acuerdo.
Si el acuerdo es malo, se va a caer, como se han caído todos los acuerdos que ha firmado Argentina, y se hará otro. Pero digamos, estar en estas circunstancias que fueron tan dramáticas, fuera de los mercados internacionales, con una cruz de no tocar, eso es mucho peor que buscar un acuerdo ideal, utópico, etcétera, que no se cierra nunca. La última de las grandes ficciones que se ha vendido en torno a este tema tenía epicentro en la cumbre en Venecia de los ministros y presidentes de bancos centrales de los países del G20, y Guzmán dijo ahí que la Argentina iba a negociar los derechos especiales de giro de varios países avanzados que no tienen ninguna necesidad de utilizarlos. Se citaba preponderantemente a Rusia, se habló hasta de una cifra de 19.000 millones de dólares que recibiríamos de Rusia, se habló de España, se habló de Portugal. ¿Qué pasó? Lo lógico, no pasó nada, porque a nadie le sobran los derechos especiales de giro como para regalárnoslos a nosotros. Si los quiere gastar, los puede gastar de 1000 maneras. Nadie nos va a prestar derechos especiales de giro para que nosotros le paguemos al fondo y después no tengamos ninguna capacidad de repagárselos. Esto es tan obvio, tan evidente, como choqueante que se haga este tipo de argumento. ¿Cuál es la última de estas ficciones? Hablar de Islandia 2008 como el acuerdo que es el ejemplo para la Argentina, en obvia señal de que vamos a poder mantener una estructura cambiaria como mínimo dual, algo de controles de capitales que efectivamente el fondo aceptó cuando trató la crisis de Islandia. Pero la crisis de Islandia se resolvió tomando en cuenta ese aspecto, pero con un programa tradicional, si ustedes quieren, de ajuste, y nosotros le estamos escapando básicamente a eso. Uno se acuerda cuando empezó el gobierno, el canciller Solá también hablaba del modelo portugués y de cómo Portugal había salido de la crisis, y es perfecto, sería muy bueno que uno se inspire en esas soluciones de problemas serios, parecidos a los nuestros, que terminaron en éxito. Pero nos gustan esos modelos porque nos gustan los resultados, pero no estamos dispuestos a seguir el camino que lleva a esos resultados. Hay un problema adicional que la persona que formamos para que haga de enlace con el fondo y que ya tiene la experiencia, el conocimiento y 2 años de negociación dentro de poco, Guzmán en realidad ha perdido la confianza, no diría de Alberto Fernández, pero sí de Cristina Kirchner, que es donde está el poder, y yo diría que más que perder la confianza ha generado una gran animadversión, así que tampoco sabemos si el piloto de tormentas, quien conduzca esto, si se toma la decisión de ir a un acuerdo con el fondo y se va a un acuerdo con el fondo, no sabemos si va a ser Guzmán, si va a ser Guzmán por un tiempo, si va a ser otra persona que vamos a tener que preparar sobre la marcha. En rigor, el acuerdo con el fondo es algo más sencillo. Lo que hace falta es un plan creíble y sólido, dijo el fondo una de las tantas veces que habló sobre este tema. Georgieva la semana pasada fue mucho más clara, dijo que hace falta un programa que sea creíble y útil para los argentinos y que el fondo pueda apoyar. Si todavía no podemos anunciar el programa con lo útil que hubiera sido para calmar la pérdida de reservas, es porque eso falta. Y eso falta hace mucho tiempo, yo diría desde el principio, y Guzmán lo sabe muy bien porque Guzmán usó como caballito de batalla de su negociación con los privados la necesidad que tenía de Argentina de ajustarse a un plan sostenible. Ese plan sostenible no aparece. Estamos haciendo un nuevo viaje a Rusia liderado por el número 2 de la Cancillería, Pablo Tetamanti, un diplomático de carrera, tratando de acercarnos a Rusia o tratando al menos de dar un mensaje de que queremos buscar todas las posibilidades y no atarnos exclusivamente al financiamiento del fondo. Pero la verdad, después de haberse acordado inclusive el esquema del Common Framework para tratar la deuda bilateral y de haberlo aceptado también China, que es el principal acreedor bilateral que existe en el mundo y que no estaba en el marco del Club de París, ahora China ha entrado, ahí uno puede decir la verdad que ya no existe la posibilidad de encontrar un prestamista de última instancia que no sea el fondo, porque si queremos usar a China o a Rusia, también ellos van a pedir
que arreglemos con el fondo. El plan sólido lo pedía Estados Unidos a mediados de este año, cuando se hicieron gestiones, y eso es lo que en última instancia hace falta. Hace falta estar dispuesto a hacer un plan, y la solidez del plan la va a evaluar en primera instancia los equipos técnicos del fondo. Una vez sorteado y conseguido ese apoyo, se negociará políticamente otros aspectos. O al revés, habrá un acuerdo político, perfecto, eso bajará, pero tendrá que traducirse en un plan, en un programa que se ajuste a los formularios, al vademecum que tiene el fondo. En esa intención y en esa necesidad vamos a contramano cuando, como una jugada política muy importante, cambiamos la Secretaría de Comercio Interior, instalamos a Feletti, que viene de la cantera de La Matanza, que es donde fueron expatriados, digamos, los funcionarios del gobierno de Cristina durante los 4 años de gobierno de Macri. Viene con el mismo remedio de siempre, con una mayor intensidad, con un objetivo tan temporario como garantizar un trimestre de consumo y de alegría. Feletti ha dicho que la suba de exportaciones de maíz impulsó el aumento del pollo y ha congelado los precios, no solo del pollo, sino de 1.200 o 1.400 productos más. Español, que manejaba este tema con el mismo instrumento, yo diría con más capacidad técnica y habiendo acumulado muchísima más información, se fue dando un portazo de la Secretaría de Comercio Interior, se llevó a su gente, se llevó la información, así que se está haciendo un esquema de congelamiento mucho más agresivo, mucho más audaz, con mucha menos información, con un aumento concedido ya por la Secretaría de Comercio Interior en los tiempos de Español para octubre, y con la voluntad de retrotraer los precios reales hacia atrás. Se dice, lo van a ver en las tapas de los diarios hoy, declaraciones hoy, que esto va a terminar con desabastecimiento. La verdad es que esto arranca, o todavía no arrancó, y ya el desabastecimiento es patente, y eso es fruto no solo de los controles o de la idea de anticiparse estos controles, es fruto de esta última vuelta de rosca del cepo, que ha sido tan estricta que efectivamente quien tenga inventarios en bienes y los piense vender, tiene que pensar en la reposición, y la reposición es un gran signo de interrogación, y eso hace aumentar la demanda y restringir la oferta, aunque los bienes estén. Una primera reacción, un primer indicio, algo lógico, algo que hizo el kirchnerismo cuando perdió en 2009, cuando la lista de Néstor Kirchner, Sergio Massa y Scioli perdió contra de Narváez, llamó a un acuerdo. Si estás contra las cuerdas, si estás drogui, etcétera, el boxeo, la primera recomendación es abrazate al rival, no lo dejes que te golpee más, y trata de recuperar el aire en el tiempo que dures abrazado. Esa es la convocatoria de Massa, un Massa que ha quedado desplazado por el arribo de Mansur, que tiene un competidor a la hora de buscar una solución para este problema. Algo sugirió Larreta, obviamente antes de la elección nadie va a estar de acuerdo. Después de la elección, esta invitación o este abrazo del oso, la oposición va a tratar de mantener distancia, el gobierno, el mandato, lo tiene por los próximos 2 años. La respuesta final a todo esto va a depender mucho de si el opositor está encargado de administrar alguna jurisdicción, o si el opositor oposita desde el llano y no tiene ninguna responsabilidad de administración. Quien tenga responsabilidad de gestionar un distrito va a ser tarde o temprano más proclive a sentarse a una mesa a discutir, porque el incendio que puede estallar a nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires lo puede afectar a él, y eso va a ser un elemento de juicio. Yo diría, para resumir la situación argentina en una sola reflexión, estamos en una situación entre la espada y la pared. Y Cristina ha tomado una decisión que es básicamente la indecisión. Y hemos estado girando en redondo sobre esta idea del acuerdo con el fondo sí, el acuerdo con el fondo no. Y el freno último ha sido básicamente donde está el poder político, que el poder político no se ha pronunciado.
a veces está de acuerdo o permite decir que se está de acuerdo, muy rápidamente después contradice ese mercado, ese mensaje. Cristina entiende, y con razón, que un acuerdo con el fondo es una lápida, una losa para su gestión. Es un salvavidas, pero es un salvavidas de plomo. Y la mejor experiencia que ella tiene, no la única, es cómo le ha ido a Macri con ese acuerdo. Si ella pudiera, tomaría reservas del Banco Central y haría lo que hizo Néstor, le pagaría al fondo y lo sacaría de la cancha. Pero ahora le debemos una cifra muy, muy grande. Ha hecho esa estrategia en el corto plazo, pero ya no la podemos continuar. No le podemos pagar al fondo los vencimientos que tenemos el año que viene. Cristina también entiende que el default es una situación terrible, una situación aún peor, y no ha querido el incumplimiento, y cuando hemos jugado con esa idea, finalmente, el ejemplo más claro con el Club de París, hemos arreglado pagar y patear las cosas para adelante. El drama del 15 de noviembre o el drama del 2022 es que ya no podemos seguir con ese juego de patear las cosas hacia adelante y hay que decidirse entre una situación, una alternativa mala, muy mala, y otra que es peor. A simple vista parecería una decisión fácil. No lo es y por eso no se ha tomado. El taxi ha salido carísimo, la pérdida de reservas ha sido tremenda y uno puede entender, creo yo, no es muy difícil, que la solución óptima en este caso hubiera sido un acuerdo con el fondo lo antes posible, en términos realistas, par y paso con el acuerdo con los acreedores privados, que era el formato de la negociación de la deuda externa tradicional, o en última instancia, si queríamos innovar, en los tiempos que se tomó Ecuador, que cerró primero con los acreedores privados y después cerró con el fondo. Todas cosas que se hicieron en un año no electoral, que se hicieron el año pasado. Guzmán quería hacerlo en algún momento en marzo o en abril, ya hemos visto la etapa del 25 de marzo, donde Cristina intervino complicando enormemente las cosas. Es decir, que básicamente hay que tomar esta decisión. Esta decisión no depende ni de Guzmán ni de Alberto Fernández, depende de dónde está el poder político, sobre todo de dónde está el poder de veto que pudiera hacer naufragar esta decisión. Si el fondo exige que un acuerdo sea aprobado por el Senado, Cristina maneja el Senado, o sea que eso se puede aprobar solamente si Cristina no decide rechazarlo. Y Cristina no decide ni una cosa ni la otra. La experiencia de la Pfizer, que en última instancia era una decisión todavía más fácil, revela que quizás la realidad en última instancia se impone y en última instancia se toman decisiones desagradables. La experiencia del default con Griesa nos señala o nos alerta que muchas veces no se toma una decisión, la decisión la toma la realidad y la realidad por sí sola no va a ponernos sobre la mesa un acuerdo con el fondo. ¿Es viable una solución menos traumática de este tema que no requiera chocar gravemente contra la pared? Mucho va a depender de algo básico y necesario anterior a un acuerdo con el fondo, que es reconfigurar el gobierno. Ese gobierno que ha sido poco satisfactorio y sobre el cual ha intervenido Cristina, pero con miras, digamos, simplemente a la elección general, y esa decisión va a ser ampliada, va a haber que negociar de vuelta cómo se configura el gobierno para los próximos 2 años. Y Cristina pudiera encontrar una solución aceptable si el peronismo se hace cargo y, entre otras cosas, se hace cargo también de administrar esta situación. Eso le sacaría, digamos, un peso de encima, sobre todo si Cristina entendiera que después, en el 2023, en el 2022, pudiera retomar una posición crítica, criticar el acuerdo con el fondo, satisfacer a su propio votante, alinearse con su propia identidad, pero digamos, una vez hecho el trabajo sucio, decisión que ella no quiere cargar sobre sus espaldas. Yo dejaría acá esta presentación y quedaría Saúl, digamos, dispuesto a contestar tus preguntas, el tema de la economía internacional o los temas derivados de la Argentina que hayan quedado en el tintero y que sean de su interés. Bárbaro, José. Muchas gracias. Una excelente presentación, muy esclarecedora en algunos puntos. Hacemos un par de preguntitas rápido a Argentina y después un par del mundo, atento a que los tiempos son bastante escasos.
Tomando en cuenta la última filmina que mostraste, daría la sensación de que, y es Te muteaste, Saúl, quedaste... No se te escucha, Saúl, estás sin sonido. Estás muteado, Saúl. Ah, ahí está. Sí, perdón, justo entró una llamada, perdón. Ah, Decía, dentro, a ver, para hacerle rápido la pregunta es, ¿a dónde imaginas que va a quedar ese poder del gobierno? Si es posible imaginar eso bajo un supuesto que las generales de medio término tienen el mismo resultado que las PASO, y atento a que este plan que empezó siendo platita y que después en algún momento vos lo denominaste el plan bomba, financiado básicamente con emisión, puede generar una aceleración mayor aún en la inflación, o como dice un inefable ex ministro de Economía que advirtió en estos días del riesgo de hiperinflación. ¿Cómo ves eso? Veo una aceleración inflacionaria, una aceleración de la crisis después del 14 de noviembre y mucho más si entramos en una zona de indefinición política que además se complicaría si tiene ribetes de confrontación. El gobierno está convocando de antemano, Massa convoca a la oposición, pero hay que convocar a los que son parte del frente primero, porque las heridas, los problemas, el que agarró del cogote a Máximo Kirchner no fue alguien de la oposición, fue Sergio Berni, que además responde a la madre, digamos, de Máximo Kirchner. Los problemas están adentro, y el gobierno va a poder hablar con la oposición y va a necesitar hacerlo, pero primero tiene que resolver sus cuentas adentro. Esto solo en esta situación garantiza una aceleración de la crisis. Para la hiperinflación hay que hacer un esfuerzo, se requieren tiempos, probablemente lo que tengamos es una inflación más alta o la posibilidad de una inflación inclusive de 3 dígitos, pero eso todavía no es la vara de la hiperinflación, pero digamos, vamos en esa dirección hace bastante tiempo, estamos haciendo méritos, etc. Yo pasaría a la siguiente, una que tenía guardada, digamos, bajo la manga. Acordémonos de octubre del 2020, porque teníamos una situación también muy complicada. Con el dólar se fue a 195 pesos. Cristina entró en una situación de shock, vio esa escapada cambiaria como un tema muy, muy negativo para el gobierno. Escribió una carta, le mandó esa carta a Alberto donde le dice, Alberto, vos sos el presidente, vos sos quien tenés que tomar las decisiones. Y Cristina dice, primero, al escribir la carta está revelando la sensibilidad que ella tiene frente a las turbulencias, frente al mercado cambiario. No en vano tenemos cepo, controles y controles sobre controles. Eso es lo que está revelando que el kirchnerismo entiende que el poder destructivo, digamos, del dólar puede ser formidable. Ella escribió una carta donde le dice a Fernández, a fines de octubre, que la Argentina es ese lugar donde mueren todas las teorías. Adjudica a la economía bimonetaria, que es el problema más grave que tiene nuestro país, todos estos problemas, reconoce que no tiene solución y le dice que esto no se puede arreglar sin un acuerdo, le dice al presidente Alberto Fernández, que abarque al conjunto de los sectores políticos, es decir, a todos, económicos, a los empresarios y a los trabajadores, mediáticos, lo cual es muy llamativo, involucra a Manieto y a Clarín, y sociales de la Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad, dice Cristina. Es decir, frente a una crisis que ya no se pueda ocultar, que desborde el maquillaje, Cristina dice, un año atrás, que esa es la realidad y con la realidad se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. Me parece que la dinámica posterior al 14 de noviembre nos va a conducir de vuelta a una realidad para la cual no hay solución, en la cual creo que Cristina va a tomar una definición no muy distinta de esta y va a terminar diciendo el peor error que podemos cometer es ignorarla, que es lo que ha hecho con el tema hasta ahora. Ahora, esto uno no lo debería cerrar acá. Y este fue el mandato a Guzmán, y esto fue lo que hizo Guzmán el último año.
mantuvo el dólar fuera de la tapa de los diarios. Recién ahora el dólar vuelve a los niveles de octubre del 2020, pero a menos que tengamos ilusión monetaria, sabiendo que ha habido 50% de inflación, es claro que en términos reales Guzmán ha conseguido cumplir con ese mandato. Aún así se le adjudica o se le pasa la factura de perder la elección. Elección que ha perdido más la política que la economía, o que la política económica, a decir es verdad. Ahora, ¿qué pasó las 2 o 3 semanas después de esta carta? Vino una carta del Senado dirigida al fondo, diciéndole que no cualquier acuerdo se iba a aceptar. La propia Cristina boicoteó este llamamiento al poco tiempo, planteando una serie de objeciones que obviamente se le va a hacer a cualquier acuerdo con el fondo, porque hay determinadas condiciones que van a venir con el acuerdo con el fondo. Acá tenemos una enorme contradicción, pero es una contradicción peculiar, porque es una contradicción que me parece a mí, que ya tenemos evidencia, de que paraliza la toma de decisiones. Y por eso chocamos y fuimos a un default sin necesidad, digamos, con Griesa. Y uno se olvidó, pero el vicepresidente, que era Biden en ese momento, en Santiago de Chile, en una reunión de países americanos, le planteó muy claramente a la Argentina que la Argentina le estaba debiendo $600 millones a Estados Unidos y que se debía arreglar esa situación. La Argentina tomó ese guante, el ministro Kicillof, en tiempo récord, accedió a los pedidos de Estados Unidos y arregló la situación con Repsol por YPF, y se le pagó a Repsol. Arregló 4 casos específicos del CIADI que había planteado como prioritarios Estados Unidos. Arregló con el Club de París, tomando, digamos, el reclamo del Club de París a full, pagando tasas muy altas. Y pensaba Cristina que ese paquete venía con la decisión de la Corte Suprema de hacerse cargo de la sentencia y revisar la sentencia del juez Griesa. Esa última parte no se cumplió. Cristina hubiera podido pagar la sentencia y simplemente hubiera estado cumpliendo, digamos, una orden judicial. Pero esa decisión ella no la tomó. Y fuimos a una situación adicional de default que le impidió a ella hacer lo que pudo hacer Macri después, acceder a la deuda y terminar, digamos, en el año de la campaña teniendo platita, por decirlo de alguna manera, que repartir. Entonces yo creo que esta es una decisión donde lo que hay que hacer es relativamente fácil. Hay el atraso con el fondo es una situación peor que tener un acuerdo con el fondo. Eventualmente el acuerdo con el fondo en algún punto no se va a cumplir, se va a renegociar, y eso el fondo y la comunidad internacional lo saben, y te diría, eso sí lo aceptan. Pero aunque sea claro qué es lo que hay que hacer, la manera de hacerlo, Cristina tiene que encontrar la manera de hacerlo que políticamente a ella la deje satisfecho. Y esto es básicamente conseguir que haya un gobierno que tome esta decisión. La contribución de ella puede ser mirar a un costado o dejar hacer y dejar pasar, pero por eso te traje a colación esta carta y la carta posterior del Senado, porque te diría, esto es una tensión muy grande. Y lo ideal para Cristina podría ser volver con una crítica a ese gobierno, una vez que ese gobierno haya por lo menos ordenado las cuentas de Argentina de una manera tal que le permita al gobierno hacer una campaña con chances de éxito en el 2023. A nadie escapa que esta crisis, si se desordena, va a enterrar las chances electorales para esta elección y quizá para varias más, no solo de Cristina, del kirchnerismo, sino del peronismo, que está siendo arrastrado, como hemos visto por la PASO, por esta situación. Perfecto, José. Acá te voy a hacer otra pregunta, digamos, en cuanto surge de tu clara presentación. ¿Cómo ves el día después, digamos, de las elecciones, que todo sigue igual? Esto, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo es la salida de ese régimen cambiario que vos decías como una de las partes para sincerar un poco las variables? Porque está quedando atrasado indefectiblemente con una inflación arriba del 50%, una devaluación del 25% anual. Ya te está quedando atrasado nuevamente. Nuestro país vecino, que es el principal socio comercial que tenemos, Brasil, ha devaluado, digamos, entonces eso también nos repercute. ¿Cómo ves eso de un desdoblamiento cambiario, de que la deuda corporativa sea
100% por el mercado de capitales, al igual que el turismo, que eran las salidas de divisas donde más se le iba en la balanza al gobierno antes del 2015, digamos, al gobierno anterior a este. Entonces, ¿cómo ves eso, que esa modificación en el régimen cambiario para poder ajustar un poco las variables? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver dónde estamos parados, dónde están paradas las cuentas externas argentinas. A diferencia de cuando nos estalló la crisis en abril de 2018 y el gobierno de Macri se quedó sin financiamiento, que ahí las cuentas externas denotaban un déficit de casi 6 puntos del producto, y había entonces que ajustar eso. Ese ajuste se ha hecho. Hoy tenemos, obviamente con controles, etcétera, un superávit de cuenta corriente. El año pasado llegó a ser de 2 puntos del producto. Ahora fluctúa alrededor de 1 punto del producto. O sea que objetivamente uno podría decir, no tenemos un problema en la balanza comercial, e inclusive en la cuenta corriente hemos ajustado bastante. El problema está en la cuenta financiera. El problema es un problema donde la credibilidad incide enormemente. El tipo de cambio, si uno hiciera series históricas, no está tan desajustado y eso se puede corregir con relativa facilidad. El drama está en la incertidumbre que genera la configuración política argentina hacia adelante, que es lo que incentiva, digamos, la fuga de reservas, lo que frena la entrada de capitales. El cepo es un problema y no hay ninguna intención de moverlo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en una situación parecida? Digamos, hubo una devaluación en el 2014, después de la elección de mitad de término del 2013, que empezó después de una gran disputa entre Fábrega, que estaba en el Banco Nación, Kicillof, que era el ministro, Capitanich había desembarcado como jefe de gabinete, fruto de los cambios después de la derrota de la elección de mitad de término. Si algo tiene el kirchnerismo, mucha experiencia en derrotas en estas elecciones, porque salvo la primera vez, cuando Cristina le ganó la pulseada a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, siempre ha sido derrotada. En el 2014 hubo una devaluación que empezó con una aceleración del crawling peg. El problema es que si uno apura el ritmo del crawling peg, en un contexto donde lo que se descuenta es una gran devaluación, lo que uno está haciendo es confirmando esa expectativa, y muy rápido uno se da cuenta que si uno va devaluando de a poco, en rigor está complicando el problema. Es mejor hacer de un saque la devaluación. Y tuvimos esa combinación de dos elementos. En un contexto donde todavía había reservas como para aceitar o lubricar la cosa. Acá hemos dejado avanzar demasiado la crisis y probablemente no tengamos reservas, o para conseguir las reservas hay que pisar ya las importaciones, o sea que hay que frenar la marcha de la economía. Eso puede dar algún tiempo, pero eso va a ser más dramática, digamos, una solución. Ahora, tenemos a marzo, sí o sí, que acordar con el fondo o entrar en una situación de incumplimiento, lo que va a ser más complicado, la credibilidad, etcétera, y va a llevar a un tipo de cambio mucho más alejado del que precisa, digamos, la economía real para funcionar. Entonces, esa duda acerca del fondo sí o el fondo no puede complicar enormemente las cosas. Ahora, si hacemos un acuerdo con el fondo, que es muy probable que tarde o temprano terminemos ahí entra a tallar no solo el gusto propio, sino también qué es lo que exige el fondo. Y en el caso de los acuerdos con Macri, creo que el fondo fue enormemente desestabilizante, en el sentido de que exigió, digamos, un tipo de cambio flotante, en condiciones donde ese mismo tipo de cambio flotante creo que realimentaba la inestabilidad. De haber estado dispuesto el fondo a sostener, después de una gran devaluación, el tipo de cambio de 25 y ese muro de 25 que estableció Sturzenegger, creo que las cosas hubieran salido mejor. Entonces acá tenemos grado diverso, digamos, de incertidumbre en una situación donde al quedarnos sin reservas ya no tenemos maniobrabilidad. Y entonces a lo mejor lo que terminamos teniendo es una aceleración del crawling peg, una devaluación sin programa, un programa con el fondo, y probablemente, según qué es lo que negociemos, ojalá se pueda negociar fondos frescos para estabilizar la situación, pero digamos, uno podría pensar una primera parte del 2022 desde el punto de vista cambiario, donde tengamos ensayo y error y no terminemos de configurar hasta después de 6 meses, una cosa así, algo que nos pueda parecer más estable. Bien. Ahora te traslado a algunas que hacen
los presentes en la reunión, Sí. ¿cómo ves la situación de la deuda en pesos del Banco Central y del Tesoro? Digamos que se está gestando la bola de nieve, como se le llamaba antes, por el Claro. tema de las LELIQ y de todos los bonos que va emitiendo el Tesoro. ¿Ves una licuación o una probabilidad de ocurrencia un poquito mayor cada vez más en cuanto a un plan Bonex? O también echándotelo con el tema del CERC, si lo van a poder dibujar con este acuerdo, que no fue un acuerdo, digamos, con las empresas por los De precios, desacuerdo, digamos. El desacuerdo un de precios. desacuerdo obligado, digamos, de precios. Entonces eso te influye mucho en el CERC, no te lo dibujan, digamos, no te lo modifican, pero te ponen las restricciones por ahí. ¿Cómo ves estas probabilidades de que suceda? Digamos, la experiencia argentina es la que nutre todas estas preguntas, digamos. No son originales, estamos recordando experiencias que hemos vivido, todas traumáticas. Por empezar, algo parecido a lo de la CUNSA, con un default de la deuda en pesos, así brusco y todo eso, lo veo poco probable, ¿no? Era necesario políticamente quizá para el gobierno de Macri, eso se puede discutir. Acá es innecesario, las deudas de pesos se pagarán con más pesos, eso es lo que yo entiendo. Se están licuando ya en la realidad porque devengan tasas de interés reales negativas. En ese sentido es una bola en pesos, en términos reales si crece, no es por la tasa que devengan, sino porque obviamente seguimos teniendo desequilibrios y seguimos colocando nueva deuda. Esa dinámica yo creo que va a continuar. Cuando tengamos un acuerdo con el fondo, ahí hay que entender, viendo de vuelta lo de Macri, que el fondo tenía requerimientos también sobre esa deuda en ese entorno. Y de alguna manera impuso un proceso de licuación, dejando que se pagaran en pesos las deudas, lo cual llevó también a más devaluación, más incertidumbre, etc. Pero digamos, yo creo que es posible que eso sea menos traumático. Cuando uno habla de plan Bonex, hay que entender que el mercado que teníamos cuando se aplicó el plan Bonex era un mercado donde los depósitos en pesos involucraban los pesos necesarios para las transacciones de la economía, pero también pesos que estaban colocados como inversión especulativa. Ahora el sistema de pesos ha quedado reducido a un mínimo y cualquier cosa que uno haga va a afectar la capacidad de funcionar normalmente de las economías, porque el sistema es muy, muy pequeño. Transformar eso en un instrumento, uno podría decir de moneda dura para que preservar el valor a largo plazo, se hace muy, muy complicado, porque digamos, ¿cómo hago yo para seguir funcionando? Necesito un programa bastante bien pensado, de mucho calibre, que no sé si eso está pensado. Así que lo del plan Bonex lo veo difícil por ese lado. El comportamiento del mercado de depósito de dólar, uno ve que nos hemos quedado con un núcleo que si no se ha ido hasta ahora, ha sido resiliente, digamos, a las peores noticias, conoce esta situación y por una razón y otra, una buena parte son depósitos oficiales que no se van a ir. Entonces, yo veo la solución quirúrgica del Bonex como no la más apropiada para resolver este problema en el corto. Pero creo que una cosa así va a involucrar opiniones de afuera, y si se hace, digamos, atolondradamente, creo que no hay necesidad y va a generar muchísimas complicaciones y va a resolver poco. Lo ideal sería tener todo un programa amplio y esto que fuera una parte de ese programa. Si vamos a depender del fondo, la opinión del fondo va a importar mucho. Gracias, José. Te llevamos un segundo a la economía internacional, porque vemos Sí. algunos movimientos especialmente en los países desarrollados, donde parecería que hay una aceleración en la suba del precio de los commodities, y un fortalecimiento de las monedas de mercados emergentes asociadas
a estos productos en particular. Vemos también que la decisión de iniciar el tapering por parte del Fed está vigente, que sería en la próxima, tan pronto como en la próxima reunión de ese organismo. Sí. La pregunta es si vos estás viendo que el driver principal de los activos financieros va a ser la aceleración global de la actividad, y si eso se puede ver de alguna manera afectado por la reducción del ritmo de compras del Fed. Y te agrego una segunda pregunta dentro de eso: ¿cómo ves la evolución, en ese marco, la evolución de los spreads entre las distintas clases de renta fija, investment grade, high yield, etcétera? Bueno, muy importante, antes que me olvide la explicación, el comportamiento del dólar frente a las demás monedas. Con un dólar en alza va a ser muy complicado, con un dólar en el mismo contexto, pero con un dólar que pierda valor va a ser mucho más llevadero para el resto de los países que no son Estados Unidos. Entendamos que estamos todavía en una pandemia, que la pandemia ha dado vuelta a las cosas, que la pandemia tiene una característica que es la velocidad de vértigo, y que esa característica que tiene el virus se la ha transmitido a las variables económicas que analizamos. Nunca hubo una caída frontal tan dura, nunca la economía mundial sufrió un cierre abrupto, prácticamente de una semana a la otra, a mediados de marzo, como la que motivó la pandemia. Nunca hubo una recesión tan breve tampoco en los Estados Unidos, duró 2 meses. Esa vieja definición de que una recesión son 2 trimestres consecutivos. La caída en esos 2 meses fue suficiente para declarar una recesión. El crecimiento que empezó después fue tan vigoroso que suficiente para decir esto empezó en febrero en Estados Unidos, terminó en abril. Cuando uno mira el resto de los países, prácticamente en mayo todos estábamos creciendo a la vez. Todos nos encerramos juntos, el impacto fue durísimo. El mismo impacto, la Gran Depresión, lo produjo en el mercado laboral recién al cabo de 15 meses. Ahora, a los 2 meses estábamos creciendo. A los 6 meses la bolsa estaba con nuevos máximos, cuando todavía era un albur si íbamos a tener vacuna o no, y eso parecía una exageración. La bolsa está apostando a la recuperación real, y en el fondo la bolsa está siendo convalidada en valores cada vez más altos porque esa recuperación real se produce. Se puede discutir muchísimo la desaceleración que estamos viendo. Para darte una idea, si uno usa el pronóstico en tiempo real de la Fed de Atlanta, en abril la economía estaba creciendo a un ritmo como si fuera la velocidad que miramos en un automóvil, de 14% anual. Y ahora la última medición es 0,5%. Esa es la desaceleración, esa es la sensación de que estamos en estancamiento, y eso es lo que da pie a la estanflación. Pero la verdad de la milanesa es que en junio Estados Unidos ya había recuperado el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia. Todos estos sucesos se han producido muchísimo más rápido que cualquier otra recuperación. ¿Cuánto tiempo le llevó al mercado, a Wall Street, recuperar los valores que tenía cuando estalló la crisis de Lima? Más de 5 años. Acá a los 6 meses ya teníamos nuevo máximo y seguimos avanzando. ¿Es esto enteramente monetario? Es un error pensar que es enteramente monetario. Acá hay un factor real que ha sido crucial, que ha sido el desarrollo de las vacunas, no de una, sino de varias, de tremenda eficacia, y la capacidad en tiempo también de récord de vacunar y aplicar esa vacuna en Estados Unidos, en buena parte del mundo y todo lo demás. Por supuesto que hay muchos déficits, hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero nunca se hizo algo así en esos tiempos. Y esto no es un factor monetario, esto es un factor real, crucial, para atajar el impacto, digamos, más importante de la pandemia. Entonces, estamos guiados por, creo yo, y los mercados financieros, por el comportamiento de la economía real, digamos. Si no, no se hubieran convalidado los récords de agosto, hubieran podido durar algo y se hubieran hecho trizas. Eso es lo más importante. ¿Cuán importante es el taper? El taper es algo simbólico, pero es un símbolo importante, eso es cierto. El sistema financiero en Estados Unidos tiene un sobrante de liquidez. Los bancos, las instituciones que están bajo la órbita de la Fed, que hace que le depositen overnight
más de 1 billón, 1.2 billones de dólares. La Fed inyecta liquidez por 120.000 millones de dólares todos los meses. Así que, digamos, ahí hay una desproporción. Si lo deja de hacer, la liquidez no va a faltar. Pero es un símbolo muy importante y hay que manejarlo con mucho cuidado, y de esa manera se está manejando. Alguien puede aferrarse, agarrar y atribuirle al taper propiedades que no tiene y generar ruido, confusión por algún tiempo. La Fed está pensando en adelantar esto, en parte porque también está habiendo un proceso de aumento de la inflación, que comparado al shock de estímulo que hemos puesto y a las condiciones de estar ya en pleno empleo y en muchos sectores la capacidad de producción es más baja, con lo cual estamos generando una demanda, digamos, que el sector no puede atender, eso va haciendo subir lentamente el nivel general de precios. No en la magnitud del shock inicial, digamos, el segundo trimestre la inflación minorista subió 0,8 en Estados Unidos, tercer trimestre 0,4. Pero si uno mira la mediana está subiendo, o sea que el valor central, la tendencia central de la inflación, lentamente está subiendo, y si uno mira la composición, al principio subían ciertos bienes, ahora esos están cayendo, el precio de los autos usados, y están subiendo otros, o sea, hay un aumento que en los titulares de los diarios es más fuerte, pero es un aumento en la inflación, y el taper es la medida útil para afectar expectativas y decir, no estamos casados con nuestra explicación, estamos dispuestos, si hay inflación, a ponerle un freno. No vamos a ser preventivos, no venimos en vano de una década donde para los bancos centrales ha sido imposible cumplir la meta de 2% de inflación, pero siempre por defecto, porque no hemos podido llegar al 2%. La primera parte de la suba de la inflación la buscamos, ahora estamos teniendo algo más arriba, los planes no se cambian, el taper arranca ahora, se va a hacer relativamente rápido, va a estar terminado a mediados del 2022, y el Banco Central va a estar disponible para empezar la suba de tasas, si hace falta, en la segunda mitad del 2022. Y ese mensaje transmitido a lo largo del tiempo, con mucha saliva, etcétera, con una postergación en agosto en Jackson Hole debido al COVID. Ahora que el COVID se ha retirado, se ha replegado la variante Delta en Estados Unidos, en la mayor parte de Europa, está subiendo en Rusia, etcétera, pero digamos, ese repliegue de la variable Delta va a ser positivo para aumentar la producción. Entonces estamos en ese juego, que es un juego, digamos, iterativo, si vos querés, con resultados muy, muy buenos, con un mercado que fue sujeto de examen el último mes y medio, donde se lo sometió a un escrutinio y debió responder sobre las hipótesis más diversas, inflación, estanflación, etcétera. Pero hemos visto a partir de la semana pasada con los balances y obviamente con esa aproximación micro sobre la economía real que suponen los balances, hemos vuelto a ver a los mercados financieros que han liderado todo esto, han sido el faro, digamos, que anticiparon la reacción. La verdad que en abril la bolsa subió 30% cuando el mercado de trabajo destruía 20 millones de empleos, y ahí uno podía debatir en qué estaba pensando la bolsa. Hemos visto que lo que estaba viendo es un proceso que le llevó tiempo, pero que se ejecutó. En la medida que los mercados apoyen, y acá es importante el rol de la bolsa, que está señalando una recuperación en el largo plazo, aún en los momentos de desaceleración, y es más importante todavía lo que señalan los mercados de bonos del Tesoro, que están cotizando toda la curva a tasas que están por debajo de la mitad de lo que es la inflación corriente. Entonces esos dos mensajes son importantes a la vez. La bolsa señalando una economía real fuerte, pujante, y los bonos señalando una inflación en el largo plazo muy parecida a la que teníamos antes de todos estos estímulos, antes de la pandemia y antes de todos estos problemas de corto plazo, cuellos de botella, que son importantes, que va a llevar tiempo corregir, etc. Bien, José, y entonces esos comentarios que aparecen en algunos medios de prensa respecto de que la situación producto de la suba del precio de la energía sería o traería consecuencias parecidas a las de los años 70, vos no le das mucha
chance de que eso ocurra? ¿Ves más No me podría transitorio el equivocar con mucha fenómeno? más facilidad. Los mercados no le dan esa trascendencia, y los mercados han estado mucho más acertados que todas las prevenciones que uno ha podido tener. No son infalibles y se pueden equivocar. Cuando uno analiza el problema de la inflación de los años 70 y la estanflación, ve un proceso bastante distinto, en el sentido, primero, que hubo un cambio de régimen, en el sentido que se cayó Bretton Woods, se abandonaron las paridades fijas y entramos a flotar monedas. Eso es un cambio sustancial. Entramos, la flotación no vino porque alguien pensó que eso era mejor, vino por necesidad. La crisis nos dejó con las monedas flotando, porque había una situación de arrastre donde Estados Unidos gastaba demasiado, el mundo pedía que se cumpliera la paridad con el oro, De Gaulle le pedía a Estados Unidos, tomá todos estos papeles en dólares y dame el oro al que yo tengo derecho según el régimen de Bretton Woods. Eso no se podía sostener y ese desequilibrio se heredó. No solo cambiamos las paridades fijas que nos daban una cierta estabilidad, entramos a tipo de cambio flotante, no teníamos experiencia y la experiencia que teníamos de los años 20 y los años 30 había sido nefasta. Y heredamos una situación donde Estados Unidos estaba gastando de más. Estados Unidos es la Argentina de esa situación y era el país emisor de la moneda de liquidez internacional. En ese contexto, los productores de petróleo dijeron, bueno, no, pero nosotros estamos proveyendo esto a $4 el barril. En este contexto, con esta incertidumbre, nosotros tenemos la capacidad de restringir la producción. Y ellos restringieron la producción, subieron el precio del petróleo, y la respuesta de la Fed fue acomodar ese precio. En ese sentido, vos podés decir, la respuesta de la Fed ahora es también acomodar el shock. Las condiciones son distintas. Llevó mucho tiempo llevar la inflación en Estados Unidos, que era 2% o alrededor de 2% a fines de los 50, principios de los 60, a las altas tasas que tuvimos a fines de los 70 y los 80. Ese es otro elemento. Lleva tiempo, aunque no nos parezca, con la experiencia argentina, fabricar un nivel de inflación más alto. Hoy en día Japón no puede fabricar una inflación del 2% y lo ha intentado por todos los medios. Entonces, hoy estamos teniendo una situación que ha generado grandes cambios de precios relativos. Está subiendo en mucha menor medida, digamos, la inflación general. El grueso del shock, que fue a finales de marzo, cuando se aprobó el programa de Biden, ahí lanzamos un esfuerzo de estímulo descomunal en una economía que ya estaba creciendo. O sea, si algo tiene de novedoso esta política económica internacional, es la política fiscal agresiva procíclica, no cuando estábamos en recesión. De la recesión salimos en mayo, y esto se aprobó en marzo, un año después. Después de un programa aprobado en diciembre, que probó ser efectivo para atajar los efectos negativos de la segunda oleada de COVID, ¿no? Entonces, el verdadero shock inflacionario, la prueba de fuego, fue la que tuvimos en marzo, abril, mayo, junio. De esa hemos salido bien parados, pero tenemos una ola por debajo, que no habla de tasas de inflación del 5 o 6%, pero sí que nos va a llevar por arriba del 3%, a lo mejor al 4%, a algún nivel ahí, ¿no? Que probablemente sea transitoria, porque no vamos a tener, estamos hablando mucho del taper monetario, pero en realidad lo que va a haber es un taper fiscal, no vamos a tener otro programa fiscal de esta dimensión, y eso viene hacia adelante. Esto no hubiera podido funcionar si no hubiera una tremenda credibilidad en el régimen monetario, en el régimen de inflación, si no se hubiera ido todo al diablo, ¿no? Acá lo que está anclando esto es que las expectativas están diseñadas de una manera, sobre todo en los mercados financieros, que suponen que efectivamente este es un shock transitorio y que la inflación en el largo plazo va a converger a la meta de los bancos centrales. En la medida que eso no se lesione, vamos bien. ¿Cuál es la mejor manera de medir esto? Los mercados de bonos del Tesoro, y va a ser más creíble todavía si hacemos el taper completo y no compramos más bonos del Tesoro. Por ahora sale bien, pero tenemos muchos problemas de gestión en el medio y cosas que se pueden complicar y cosas que no tienen que ver con la pandemia, porque digamos la escasez de energía en China tiene más que ver con la respuesta que está tomando China frente al problema del cambio climático y la voluntad de no depender tanto del carbón, que está basado en eso,
los problemas de energía están basados en que claramente han reducido la dependencia del carbón y les está faltando energía. Por suerte, en un mundo que ya está casi, inclusive la Argentina, muy cerca de los niveles prepandemia, y yo creo que esa es la verdadera proeza, digamos, haber podido tener semejante shock real y tener la economía real en algunos países, como en Estados Unidos, ya por arriba del nivel previo de producción y en otros bastante cerca. Con 3,3% menos de fuerza laboral en Estados Unidos. O sea, la productividad laboral ha subido. Y fíjate, con muchos problemas nuevos derivados de la pandemia, mucha gente en Estados Unidos que renuncia al trabajo, sin tener otra oferta laboral. El gran problema en Estados Unidos es conseguir mano de obra. Hay 10.400.000 posiciones, búsquedas laborales abiertas en Estados Unidos. Hace ya bastante tiempo que hay más de 9 millones constantes y no se pueden cubrir. Y cuando uno consigue un trabajador, tiene que cuidarse de que ese trabajador no se vaya, digamos, al poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son presiones, todo eso obliga a configurar distinto la producción, los problemas en los puertos, etc. Todo eso supone precios más altos o costos más altos, no necesariamente más inflación. En el tiempo, si estas cosas se acomodan, va a ser más fácil volver a la inflación anterior. Todo eso se puede debatir y lo bueno es que todos estos comentarios a los que vos haces mención han puesto, digamos, en la picota a la bolsa durante un mes y medio, digamos. Lo peor que le sucedió a la bolsa fue retroceder 5% de los máximos. Esa corrección que todos esperábamos, de más del 10%, no sucedió. Y con los balances muestran todos estos problemas desde otro ángulo. Y la información que están trayendo, muy uniforme, es que las empresas están dando maña para resolver estos problemas. Si querés ver el lado complicado, en parte porque han recuperado la capacidad de pricing. Entonces ahora pueden subir también los precios y el consumidor los paga, los acepta. Gracias, José, por la respuesta. Yo tengo una última y le doy paso Dale. a Agustín. Bien. Te llevo un segundo a Brasil, en un mundo donde esta semana estamos viendo una tendencia positiva en las bolsas a nivel global. Vimos que Brasil corrigió muy fuerte, producto de la eterna desconfianza en los planes de Bolsonaro, en este caso por el tema de la ayuda económica, que ayer El plan salió a bolsa. decir, el plan, sí, claro, y ayer salió a decir de que eso no iba a afectar el techo fiscal. Y más, la reflexión es por qué tanta sensibilidad de los inversores externos con el frente fiscal en Brasil cuando no tienen el mismo celo con muchos otros países que tienen un desborde fiscal importante, ¿no? Seguro. Yo diría que empezamos el año y Brasil era el favorito. Había una posición muy constructiva a favor de los emergentes, basada, entre otras cosas, en la política expansiva de Biden, combinada con el pronóstico de debilidad del dólar. El dólar acá es un jugador que está en el trasfondo y que tiene mucho que ver con estas definiciones. Brasil era el favorito amplio y Brasil ha dejado de serlo. En marzo ya sabíamos que eso era así. Y la idea de que este era un mercado para buscar más beta y que emergentes lucía muy atractivo, porque además tiene una evaluación mucho más austera que casi cualquier otro mercado, en marzo dejó de funcionar. ¿Qué lo afectó? La suba de tasas que vimos a principio de año. Y el primer mercado, casi el único mercado de equity que corrigió en el sentido de caer 10% de los máximos fue emergentes, si uno toma el ETF de emergentes. Emergentes tiene una complicación adicional, dependiendo de las carteras, pero hay muchas carteras donde esto viene adentro, que es China y los problemas regulatorios de China, etc., ¿no? Entonces hay una desconfianza de emergentes en parte porque se teme que al desarmar posiciones chinas esto afecte carteras de emergentes y termine arrastrando y pagando justo por pecadores, pero hay una objeción concreta sobre Brasil, que obviamente no existía en enero, cuando uno puede decir, bueno, si realmente pensamos en lo fiscal de Brasil con una visión de mediano plazo, tampoco es tan diferente hoy de lo que podíamos suponer en diciembre o en enero. Y si pensamos en Bolsonaro, si pensamos en Lula, tampoco eso ha cambiado tanto, pero los mercados son así.
Tienen esa cosa a veces caprichosa, a veces racional, pero nos cuesta verlo o lo entendemos después. Así que Brasil no es un favorito. Brasil tiene un problema político que el mercado juzga muy, muy importante. Basado en ese problema político, tiene esta visión fiscal, como vos decís, muy, muy estricta cuando no lo es en otro mercado. El Banco Central y Guedes, creo que en ese contexto, amortiguan, pero no compensan esto. El Banco Central ha respondido, digamos, el 22 de septiembre, última reunión de la Fed, el Banco Central sube 100 basis la tasa Selic. Turquía baja 100 basis la tasa Selic. Cuando uno mira las dos monedas, Turquía, la lira turca ha andado mejor que el real brasileño, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender, digamos, que esto ha cambiado. Así como cuando Brasil era el favorito, había que tener cuidado con ese favoritismo. Uno podría decir, ahora que tenemos esta visión tan negativa, a lo mejor hay alguna oportunidad ahí en esa visión tan negativa si se hace, no positiva, pero más realista. Y eso puede ser, pero eso no ha comenzado todavía. La llave, digamos, para tener quizá una sorpresa positiva en ese frente, no depende tanto de Brasil como de las condiciones internacionales. El dólar en primera instancia y el comportamiento de las tasas de largo plazo. Si ahora estamos viendo las tasas de largo plazo volviendo a subir, yo te diría, no seamos muy ansiosos por buscar una recuperación de Brasil. Bárbaro, excelente. José, muchas gracias. Agustín. José, muchísimas gracias. Primero, pedir disculpas a todos los asistentes y a vos por las demoras en la conexión que surgieron en el inicio. Bueno, agradecerte por la clara exposición. Siempre es un placer escucharte y te comprometemos, como lo hacemos siempre, para un futuro no muy lejano, para que nos podamos volver a encontrar. No quiero que se extienda más la presentación, pero sí pedirte las disculpas y agradecerte por la presentación muy clara y a vos y a todos los asistentes, ¿no? Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya vamos a estar organizando otro webinar, así que le agradecemos la presencia. Que tengan un excelente día. Igualmente.